Ahí está. ¿Está bien? Ahora nos vamos metiendo a poquito, porque entonces, ¿qué es lo que se traduce? ¿Qué combinación podemos hacer de esto? Vimos lo del tanque, que a mayor altura, ¿sí? Al tener mayor diferencia de nivel, por decirlo así, habíamos llegado a la conclusión que teníamos mayor presión de agua. Eso lo podemos traducir como que, en la jerga de electricidad, cuanto mayor es la diferencia entre dos puntos, ¿sí? Excesiva más cantidad. Cuanto mayor diferencia, ¿a qué se refiere, profesor? Cuanto tenemos dos lugares que hay más conglomeración de cargas negativas que positivas, lo traducimos como que hay mayor diferencia de potencial. ¿Está bien? Acá era mayor diferencia de nivel. ¿Y qué producía la diferencia de nivel ahí? Mayor presión de salida de agua. Acá, en corriente eléctrica, cuando tengo mayor diferencia de potencial, ¿qué significa eso? Dos espacios donde hay gran cantidad, mayor cantidad de cargas negativas y positivas, eso me va a producir mayor circulación de corriente o mayor circulación de electrones, desplazamientos de electrones, de un punto a otro. ¿Está bien? Entonces, esa es la similitud que hacemos de algo que conocemos a algo que de alguna manera trabaja en el mismo sentido la corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces, acá podemos poner a mayor altura de tanque, coma, mayor presión de salida. Mayor presión de salida. ¿Está bien? Acá ponemos la similitud de electricidad. A mayor diferencia de potencial, y vamos a poner entre paréntesis voltaje, ¿sí? Potencial, ponemos voltaje, ¿sí? Mayor circulación de electrones. Mayor circulación de electrones. Esto, circulación de electrones, nosotros habíamos dicho que era corriente eléctrica. ¿Está bien? Circulación de electrones. ¿Está bien? Cuando dice mayor diferencia de potencial, o sea, voltaje, se refiere a esto. ¿Está bien? Son dos zonas donde tenemos gran cantidad, ¿sí?, de átomos de iones negativos y iones positivos. Eso hace mayor diferencia. Si acá tengo 8 y acá tengo 8 iones positivos y iones negativos, tengo una X diferencia de potencial o voltaje. Entonces, si yo tengo ahora, en vez de tener 8, tengo 20, y acá tengo 20 iones, por decirlo así, como un ejemplo, dándole algún tipo de número para mantener, diferenciar de alguna manera, va a haber mayor atracción o fuerza, ¿sí? Mayor fuerza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estén 8 electrones, 8 electrones, ya le con los electrones, 8 iones que 20 iones. ¿Está bien? Va a haber mayor fuerza eléctrica y va a generar esa fuerza mayor circulación de electrones por un conductor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea más diferente que otro? Bueno, ahora después vamos a ver las unidades ahí de voltaje, ¿está bien? Fíjense que no es lo mismo una pila de 1,5 volt que una pila, digamos, o una pila de 9 volt, una batería de 9 volt, que se utiliza para, digamos, para ciertos elementos. ¿Está bien? Esa pila, por decirlo así, que tiene otra forma de 9 volt, hace que de alguna manera produzca mayor circulación de corriente. ¿Está bien? En las mismas condiciones. Si nosotros tenemos, no sé, una lamparita y le ponemos una pila de 1,5 volt del control remoto. ¿Está bien? Si le ponemos acá, tenemos la lamparita esa
le ponemos dos cablecitos, acá tenemos la pila, positivo y negativo, y establecemos un circuito de cierre. Este es el conductor, donde hacemos que cargas negativas y positivas circulen por la lamparita, vayan de negativo a positivo, pasen por la lamparita y la prendan. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo saco esta de 1,5 volt y le pongo una batería, digamos, de positivo, negativo, positivo para acá, negativo para acá, pero que tenga 9 volt? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta de 9 volt? Al ser de mayor número, no es que el número diga, porque el número es otro. No, al ser más grande que el 1,5, esta dice 9, va a hacer que por el circuito, por este conductor, de un lado a otro, circule más cantidad de electrones. Esa circulación mayor de electrones, ¿qué es lo que me va de alguna manera a cambiar en este circuito, por decirlo así? Va a hacer que esta lámpara brille más. ¿Está bien? Brille más. Y hasta tanto, hasta puede, digamos, quemarla de repente. ¿Está bien? Porque si no es del voltaje o de la corriente adecuada. Porque adentro tiene un filamento que aguanta cierta cantidad de corriente. Si yo acá le hago circular mayor cantidad de electrones y logro que ese filamento intenso, interno, se corte. Entonces termino quemando la lamparita. Pero ¿a qué voy? Más allá de eso, y no los quiero embarrar la cancha, es darle a entender que si yo utilizo algo que dice un volt, ahora vamos a ver las unidades, 1,5 volt, una pila, a algo que dice 9 volt o 12 volt como la batería de auto, eso es sinónimo de que voy a tener mayor o me va a dar posibilidad de mayor cantidad de corriente. ¿Está bien? ¿En qué se traduce este valor, esta diferencia de valor mayor más alto? Es mayor diferencia como si fuese mayor diferencia de nivel de tanque. Mayor altura de tanque me produce mayor el chorro de agua. Bueno, cuanto más elevado sea este valor, ¿sí? Voy a tener mayor diferencia, digamos, de tanque, de altura de tanque, y me va a producir mayor circulación de agua, o sea, mayor circulación de corriente. ¿Está bien? Entonces acá, la corriente y el voltaje, vamos acá como conclusión, y vamos a borrar esta, la corriente y el voltaje son directamente proporcionales. Directamente proporcionales. ¿Qué significa directamente proporcional? Que si aumenta uno, aumenta la otra. Y eso es lo que nosotros vimos en el tanque de agua. Aumentamos la altura del tanque, aumenta la presión del chorro de salida. Aumentamos acá el voltaje, o las zonas con mayor cantidad de iones positivo y negativo, hay mayor circulación de electrones de un punto a otro. Tenemos mayor voltaje, es como si tuviésemos esto que les decía recién, una zona de mayor cantidad de iones negativos y positivos, por ende produce mayor circulación de electrones de un punto a otro. ¿Está bien? Entonces, digamos, este sinónimo, por decirlo así, esta semejanza, hace que lleguemos a esta conclusión, que a mayor voltaje, mayor corriente. Es como si este voltaje, al tener mayor valor, este mayor número, cada uno de la unidad, es como si impusiera de alguna manera, sinónimo de decir, meto más presión, le doy más presión a los electrones para que vayan de un lugar a otro. ¿Está bien? Cuanto este valor sea más grande, es como que al circuito, esta fuente, por decirlo así, o este voltaje, es sinónimo de presionar a los electrones para que salgan mayor cantidad y que se desplacen por un circuito, ¿sí?, de un punto a otro. Esa sería, digamos, la semejanza. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el otro punto que vamos a analizar en corriente eléctrica. Nosotros habíamos visto un segundo punto,
que habíamos visto que a mayor obstáculos, a cerrar el grifo en un conductor, cuanto más grifos vamos cerrando, y le vamos poniendo como obstáculos al agua. Entonces ya de alguna manera en la punta de la cañería va a salir con menor presión. ¿Está bien? Eso es lo que llegamos cuando hicimos el símil del tanque de agua. Ahora vamos a ver esto que gracia tiene en el mundo de la electricidad. Entonces vamos a dibujar ahora, aunque parezca dibujito, vamos a imaginar un conductor de esta manera. ¿Está bien? Vamos a imaginar que circulan electrones. Vamos a imaginar que son electrones estos. ¿Sí? Y que vamos a tener en cuenta el diámetro del tubo. Imagínense que esto es un túnel por donde se desplazan estos electrones. Si ustedes ven acá, estos señores pueden caminar o ir de un lugar a otro, pasar por el túnel, porque de repente el túnel tiene un diámetro, digamos, de alguna manera, amigable como para pasar tranquilo, sin tener que, no sé, chocarse, medio que, sí, complicarse. Tiene un camino, el diámetro del tubo es prácticamente un poco más elevado que la altura de estos electrones, entonces van caminando tranquilos, sin ningún problema. Y vamos a hacer otro túnel, el mismo túnel, pero ahora le vamos a poner como determinados obstáculos. Imagínense que dentro del túnel, yo tengo acá esto que está así, dentro del túnel, ¿está bien? ¿Qué va a pasar con estos electrones? Y estos electrones ya no van a pasar con una determinada velocidad, ¿está bien? No van a pasar con la misma velocidad. Esto imagínense que iban caminando tranquilos. Ahora, si tienen estas montañas dentro del sótano del túnel, ya estos electrones se les va a complicar. Van a pasar medios ahí, ¿sí? Pasan estas montañitas, después acá vuelven a pasar y siguen. Pero ya acá, esto es como que de alguna manera le obstaculizó a la velocidad con que venían. Venían caminando a cierta velocidad y acá medio que se les complicó, medio que se frenaron, logran pasar, siguen pasando, pero ya no a la velocidad como venían en ese túnel, ¿está bien? Entonces, ¿qué similitud hacemos con lo que vimos recién? A mayor cantidad de obstáculos, menor salida de agua, ¿está bien? A mayor resistencia que yo le ponga a los electrones en su camino, ¿sí? Menor cantidad de electrones van a pasar, ¿está bien? No es lo mismo que acá vayan todos 100 juntos, a que acá, en este mismo lugar, parten 100 juntos, pero por acá no van a pasar los 100 a la vez, como pasaban acá. Y van a pasar menos, los 100 van a pasar, pero más lento. Van a pasar, qué sé yo, de a 10, pero no van a pasar acá como si los 100 juntos, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Entonces eso te da a entender que cuando el canal o el conducto por donde van a circular los electrones tengan más obstáculos o se le imponga más resistencia, y esta cantidad de electrones van a circular más lento. ¿Está bien? Entonces, llegando a esa conclusión, entonces uno podría poner acá que pasamos esta, que decimos que A mayor obstáculo, obstáculo, a mayor obstáculo, ponemos entre paréntesis grifo, menor salida de agua. Esa es la conclusión que nosotros habíamos llegado a la de Campbell. ¿Está bien? Menor salida de agua. Mutéeme los micrófonos, porfa. Y según esto, ¿qué es lo que vimos? Lo que vimos es que lo ponemos en rojo. No, lo ponemos en negro. A mayor resistencia, ¿sí?
a mayor resistencia, menor circulación de corriente o menor circulación de electrones. Y entre paréntesis ponemos corriente eléctrica. ¿Está? Entonces, Profe, disculpe. sí, decime. En el tercer renglón, ¿qué dice después de circulación de electrones? Comente. Acá, No, de arriba para abajo, en el tercer renglón. circulación de electrones, corriente eléctrica, perdón. Ay, gracias, justo me Porque derré. está acá en el, perdón, sí, tenés razón. Me olvidé del círculo de las Bermudas acá. Sí, porque no se ve, perdón. Me olvidé de corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sacamos como conclusión acá? Que si sube la resistencia, mayor resistencia, menor de circulación de electrones. Entonces, la resistencia de un circuito con la corriente eléctrica quiere decir que son inversamente proporcionales. Entonces, resistencia y corriente eléctrica son inversamente proporcionales. ¿Está bien? Puse en rojo, digamos, las observaciones, digamos, en la parte que a nosotros nos interesa, que es llegar para abordar una fórmula. Y lo negro, las conclusiones que hicimos. ¿Está bien? Una la del tanque y una la de corriente. Y nos vamos a quedar con la roja que ahora vamos a ver. Hicimos la similitud, la del tanque de agua y la similitud con corriente eléctrica y resistencia. Y de acá establecemos algo que nos va a servir ahora para abordar una fórmula. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Más o menos venimos bien? Con esto de... Son Acá tres sí. parámetros. Circulación de electrones, voltaje como si fuera algo que impone una cierta presión para que salgan mayor cantidad de electrones o menor cantidad de electrones según la fuerza o el voltaje. El voltaje, lo que explicaba recién, profe, que o sea, pasan los mismos pero en menor tiempo. Una cosa así. Claro, exacto. ¿Está bien? ¿Estamos? De ahí viene algo que por ahí les puede servir. Imagínense algo de la vida real. Algo de la vida real, lo voy a hacer acá. Imagínense que lo podemos llevar a una lamparita de 220 volts. ¿Sí? Imagínense que yo quiero poner, no sé, el cumpleaños de, no sé, por decir así, el cumpleaños de mi hija, no sé, en el fondo, y quiero poner todas las lámparas así para que ilumine todo el, no sé, el parque, por decirlo así. Entonces, ¿qué uno que pone? Acá una lamparita y viene con dos cables. Acá viene un enchufe, ¿está bien? Un enchufe a 220 volts, y después pone otra lámpara acá. ¿Está bien? Si las pone de esta manera, perdón, vamos de vuelta. Imagínense que tengo una lamparita de esta manera, y acá tengo un borne, no sé, positivo, una pila, ¿está bien? Yo tengo una lamparita acá, esta lamparita internamente va a tener una cierta resistencia que le va a producir un cierto obstáculo al paso de electrones. ¿Está bien? Imagínense que acá tengo el otro punto de donde está lleno de iones negativos. Entonces acá va a ir de negativo a positivo una determinada cantidad de electrones. ¿Está bien? Pero este es un escenario, y el otro escenario sería, ¿qué pasa si yo en vez de tener una lamparita, tengo dos de esta manera? Tengo dos lamparitas en este punto, acá está el negativo, acá está el positivo,
Y como tengo dos obstáculos en vez de uno, lo que ésta se iluminaba de una determinada manera o intensidad, estas dos se van a iluminar, pero van a tener menor brillantez. ¿Por qué va a tener menor brillantez? Y pues justamente lo que estamos diciendo. Van a pasar más lento o menos electrones por acá y van a producir menos destello en la lámpara. ¿Por qué? Y porque ahora en vez de tener una resistencia, yo en el circuito le estoy poniendo dos obstáculos o dos resistencias. ¿Está bien? ¿Se Se entiende? entiende. Yo creo que en algún punto de su vida ustedes habrán tenido, habrá pasado algo que si ustedes lo conectaban de una manera, o las lámparas en vez de estar brillantes así, terminaban prendiendo dos, pero con menor consumo, menor, digamos, cantidad de luminosidad. ¿Está bien? Sí. Esa es la idea que da Es que esto. ahí va cambiando el voltaje, ¿no, profe? Claro, Va variando. va variando. Sí, sí, sí. Lo mismo que pasa con la fotocédula, profe, se le puede poner para una o dos lamparitas, no se le puede poner para 4 o 5, ponele. Depende del voltaje. Claro, exacto, exacto. Justamente el tema para un pizarrón, el tema de los LED. Hay cierta cantidad de LED que te dicen, bueno, tenés una tira de 2 metros. En la tira de 2 metros hay cierta cantidad de LED, pero lleva una fuente con un cierto voltaje. Ahora, si vos querés una tira más larga para iluminar algo más largo, tendrás más LED y ya la fuente va a cambiar. Ya el voltaje y eso que te va a suministrar va a ser otro. ¿Está bien? Depende de lo que tenga que prender. ¿Está bien? Pero bueno, nada, no los quiero complicar porque si no. Pero volviendo a esto, venimos bien hasta acá, ¿está bien? ¿Estamos? Entonces, Profe, sí, decime. nada, yo de pibe, cuando estudié en Leicester, en inyección y encendido electrónico, las bobinas de los autos se las medía en ohms, se ponía el tester en escala, que correspondía, no sé, y el fabricante ya te decía, son 18.000 ohms, si no tiene esto, no arranca, falla, es algo por ahí, ¿no? Nada más que lo Claro, estamos viendo, yo es- lo vi al es- revés, producto terminado, digamos. exacto, exacto. Tiene que ver con la... Y, y ustedes dicen, yo enchufo, yo traje justo acá, traje una agujereadora. Ustedes acá la enchufan, pero esto internamente, para que esto gire y produzca un agujero en la pared, tiene un bobinado, una cantidad de alambres de cobre, ¿sí?, envainados, y que esos alambres envainados de esa manera producen lo que estamos viendo, una resistencia en el circuito. ¿Sí? Va a pasar una cierta cantidad por ahí, por esa resistencia o esos alambres, ¿sí?, al paso de la corriente eléctrica, más allá de que yo lo enchufe con 220 volts. ¿Está bien? Nada más que se le da porque genera un campo magnético, genera el giro del rotor, otra cosa. Pero, ¿a qué voy? Solamente quedémonos con resistencia. El bobinado interno de esta máquina es la resistencia de un circuito cualquiera que vamos a ver. ¿Está bien? Para que vayan imaginándose. La resistencia de los termotanques eléctricos internamente tienen una resistencia, ¿sí?, que donde el hombre le saca provecho para que caliente el agua. ¿Está bien? Bueno, esa resistencia, llamándose resistencia propiamente dicha, produce un tipo de obstáculos al paso de la corriente eléctrica. ¿Está bien? Nada más que el hombre aprovecha ese calentamiento de esas espiras, ¿está bien?, para que se caliente el agua para poder bañarse después. Esto que yo tengo por acá, son de las velas, ¿sí?, de las estufas. Las velas de las estufas, si ustedes fíjense, son todos alambrecitos de tungsteno, ¿está bien? Todos finitos, así en forma de rulo, que al paso de la corriente, por ser tan finito, se ponen incandescentes y es la que produce la temperatura, el calorcito, para que nosotros estemos bien. Ese le da el provecho al hombre a esta circunstancia. Pero esto que está así de alguna manera
es el que produce la resistencia o obstáculo al paso de corriente eléctrica. ¿Está bien? Porque si yo conecto de acá y acá, agarro un enchufe y estos dos cables lo uno en el enchufe y lo conecto a 220 volts, y no tuviese esta resistencia de la manera que está, yo estoy haciendo un cortocircuito y estoy haciendo saltar la térmica de mi casa. ¿Por qué? Porque la corriente pasa de un lado al otro sin tener un obstáculo. Entonces como que pasa deliberadamente, todos los electrones de un lado pasan todos en conjunto hacia el otro, ¿sí? Y te puede quemar el cable, achicharrar el cable, te hace saltar la térmica por la manera deliberada de la circulación de electrones. Entonces, estas resistencias que el hombre aprovecha en todos los casos, ¿está bien? Es el obstáculo que permite, de alguna manera, le produce un cierto obstáculo al paso de la corriente, y que el hombre aprovecha justamente estos tipos de obstáculos para sacar provecho para cosas propias. ¿Está bien? Lo mismo que los calentadores de 20 litros. Los 20 litros que uno lo pone así, lo enchufa a 220 volts, tiene una resistencia interna, que es como un aro. Que es como un aro así. Donde acá se lo enchufa un cable de 220 volts. Esto internamente es un caño y adentro hay una resistencia. Hay una resistencia que produce calor, pero si esa resistencia no produjera un obstáculo a la corriente, estos electrones que van por un lado pasan del otro deliberadamente y hacen saltar la térmica, o hacen un cortocircuito. ¿Está bien? Entonces, justamente, todo este tipo de cosas son resistencias que son necesarias en un circuito. ¿Está bien? Para que vayamos viendo el concepto de lo que es resistencia, que es un obstáculo. ¿Está bien? Y que, bueno, el hombre le saca provecho. Entonces, haciendo un resumen de esto, haciendo un resumen de esto, vemos por un lado que la corriente eléctrica y el voltaje son directamente proporcionales. Entonces decimos, si sube la corriente, si sube el voltaje, sube la corriente. ¿Está? Y otro punto que como conclusión obtuvimos de todo este análisis, que la resistencia y corriente eléctrica son inversamente proporcionales. O sea que si aumenta la resistencia, baja la corriente eléctrica, o si disminuye la resistencia, aumenta la corriente eléctrica. ¿Está bien? En base a estos dos puntos de análisis, este señor Ohm, justamente, estableció una fórmula, ¿está bien? Que de alguna manera relaciona estos tres parámetros, corriente eléctrica, voltaje y resistencia. ¿Está bien? Que es la siguiente. Vamos a borrar esto. ¿Y qué es? Corriente eléctrica va a ser igual a voltaje dividido resistencia. ¿Está bien? Esta es la fórmula madre. Entonces, fíjense, ¿a qué es igual? La corriente eléctrica es igual al voltaje dividido la resistencia. ¿Está bien? ¿Cuáles son sus símbolos? Vamos a hacer una formulita ahora reemplazando estos nombres con que veníamos familiarizados a llevarlo a símbolos. Entonces la corriente eléctrica dijimos que la simbolizamos con la letra I. ¿Está bien? Y que vamos a poner acá dentro de corchetes que su unidad va a ser el amper. O sea, esto ya lo sabíamos, amper. ¿Está bien? Y que lo simbolizamos con la letra A de amper. ¿Está? Entonces, esto es corriente eléctrica. Ahora vamos a ir con lo otro. Tenemos acá una raya fraccionaria, voltaje. El voltaje, su unidad, o su símbolo va a ser la B corta. ¿Está bien? Y esto, la unidad va a ser el volt. Vamos a poner entre corchetes
volt, y que justamente la unidad se va a poner también con B corta, justamente. ¿Está bien? Y la resistencia se va a simbolizar con la letra R, resistencia, y que esto, vamos a poner entre corchete, es justamente, va a ser ohm, la unidad va a ser ohm, ¿sí? Cuyo símbolo va a ser un omega invertido. ¿Está bien? Entonces, corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Está bien? En base a lo que nosotros analizamos hace un ratito atrás, lo que hizo Ohm justamente es, de alguna manera, confluir estos tres parámetros y unificarlos en una fórmula que de alguna manera, ¿sí?, ayuda a relacionar estos tres parámetros. ¿Está? Entonces, la corriente eléctrica va a estar en amperes. Nosotros ya lo habíamos visto esto en amperes, y que su unidad era la 5,3 A, que simbolizaban 5,3 amperes. Ahora, la B corta va a simbolizar lo que es voltaje. ¿Está? ¿Cómo se escribe? Va a ser el volt, su unidad es volt, y se lo simboliza con la B corta también. Ustedes habrán visto en la pila, al costadito que dice 1,5 B. B corta, quiere decir que tiene un voltaje de 1,5 volts. ¿Está bien? Es una fuente de 1,5 volts. Y la R de resistencia, ¿sí?, va a ser, su símbolo va a ser ohm, la unidad va a ser ohm, perdón. ¿Y cómo se va a simbolizar esa unidad? Con una omega invertida, de esta manera. ¿Estamos? Esa es digamos, la fórmula que relaciona estos tres parámetros. Imagínense ahora que vamos a imaginar darle valores. Imaginemos que el voltaje, la B, vale 10. Y que R vale 1. Digo, 10 dividido 1 me da 10, ¿verdad? Ahora, vamos a imaginar que yo mantengo R. Lo mantengo en 1. Y voy a poner al cambio B, y ahora en vez de 10 vale 20. ¿Qué pasa con I? 20 dividido 1, pasa de 10 a 20, ¿verdad? Porque 20 dividido 1 me da 20. ¿Qué es lo que quiero hacer yo con este jueguito de números? Mostrarle de que esto funciona, porque manteniendo R constante, si yo aumento el voltaje, aumento el valor de corriente, que de alguna manera, ¿sí?, está ratificando lo que nosotros veníamos analizando. ¿Está bien? Vamos a hacer ahora, imaginar esto, que R vale 1, voltaje vale 20, no importa, ahora es un valor, 20 dividido 1 me da 20. Vamos a imaginar al revés, que yo mantengo la B en 20, pero nada más que ahora R la cambio, en vez de ser 1, vale 5. ¿Qué pasa con el valor de I? 20 dividido 5, va a ser 4. ¿Y ahí qué pasó? Pasó de 1 a 5. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué le estoy tratando de hacer entender? Que son inversamente proporcionales. Exacto, que aumenté el valor de R, manteniendo constante el voltaje, aumenté la resistencia en el circuito, aumenté este valor, y el valor de corriente disminuyó, el final de esta fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fórmula, así como está escrita, avala lo que estuvimos viendo recién. ¿Está bien? ¿Estamos? Nada, era hacer un jueguito así para que vean que realmente todo lo que llegamos funciona, y que de alguna manera estuvimos viendo un par de cosas que de alguna manera refuerzan el haber llegado a esta fórmula. ¿Estamos, chicos? Esta sería la fórmula principal. Aparecen como en algunos colegios técnicos en su momento, o aparecen en algunos libros, aparece en un triángulo, así. ¿Está bien?
donde acá le ponen rey. R-E-I, rey. Esta E es como si fuese una también de voltaje, que sería voltaje. ¿Y qué hace uno? Dice, bueno, si yo quiero calcular la corriente, es el voltaje dividido la resistencia, que es esto que está acá. Si yo quiero calcular la resistencia, va a ser el voltaje dividido la corriente. Y si yo quiero calcular el voltaje, estas dos que están en la misma línea abajo se estarían multiplicando. ¿Qué son los posibles despejes que tiene esta fórmula? Que ahora lo vamos a ver. ¿Está bien? Que de alguna manera, así como está escrito, de alguna manera hace una ayuda de memoria en el momento que uno tiene que hacer despeje. Se está por cortar, salimos y nos volvemos a meter. ¿Vamos? R-I.